Yo junto a Matías Naón, como todos los jueves, a la una. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, bueno, día de paro, día diferente, día distinto. Hoy llegaste bien, ¿cómo viste la calle? Movimiento dispar, ¿no? Sí, Tranquilo, sí, porque el tema de los colectivos claramente complica, pero bueno, también muchos autos en la calle, ¿no? Gente sí. yendo en sus propios medios de locomoción, pero bueno, llegamos. Llegamos, acá estamos para hablar hoy. Hoy vamos a hacer un programa diferente, pero no menos atractivo y no menos interesante, porque de lo que vamos a hablar es, viste que explotó de alguna manera el mundo a nivel económico-financiero a partir de las decisiones del gobierno de los Estados Unidos por el tema de los aranceles y demás. Y por supuesto nos vamos a hacer hincapié en cómo impacta esto en la Argentina y sobre todo cómo impacta en nuestros bolsillos, en nuestros ahorros para aquel que tiene la suerte de poder ahorrar. Bueno, y tenemos realmente un sinnúmero de cuestiones para poder charlar en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué puede pasar? Ya hablar de largo, de mediano a largo plazo parece un montón, ¿no? ¿Qué puede pasar la semana que viene? Esto es un día a día prácticamente con todo lo que está sucediendo porque vamos recibiendo noticias prácticamente día a día. Y por eso, Matías, hemos convocado a especialistas en el día de hoy, y no sé si ya tenemos en contacto a Gustavo Nefa, que es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene másters en Administración Bancaria y que por supuesto nos va a ayudar a desanudar todo este embrollo que se armó en el mundo entero y por supuesto dentro de lo que es nuestro contexto, el contexto argentino ya de por sí venía un tanto complicado y ahora con esto a ver cómo nos cambia el escenario y cómo nos vamos acomodando en el medio de esto. Tenemos a Gustavo, a ver si lo tenemos a Gustavo ya enganchado para charlar sobre este tema. Tenemos a Gustavo por ahí. Si no, lo vamos esperando. Bueno, apenas lo tengan, ustedes me avisan. Qué difícil hacer sí. un pronóstico con un país tan inestable como el nuestro, en un contexto global más inestable aún, ¿no? Ni hablar, y como decíamos, en el medio de los precios que se van acelerando un poquito más. Si comparamos los niveles de inflación que teníamos durante el mes de enero, había una desaceleración completa, muy importante, desde finales del año pasado, mes de enero también, y de golpe todo comenzó a moverse un poquito más hacia arriba y en el medio, claro, como decíamos, esta crisis mundial que se desata a partir de la decisión de Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, el capital, la ciudad de Buenos Aires ya anunció el 3.2 sí. de interés, de inflación sí. Y están hablando de que la nación podría estar un poco más arriba. Más de un punto en relación a lo que fue el mes de febrero, ¿no? El mes de marzo, y de hecho mañana a las 4 de la tarde vamos a conocer el número de inflación del INDEC. Lo tenemos a Gustavo Nefa ya con nosotros. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Ahí lo tenemos a Gustavo. Muy buenas tardes, Gustavo. A ver si nos está escuchando Gustavo. Hola Gustavo, me parece que no nos está escuchando Gustavo. Hola. ¿Nos estás escuchando? No, a ver, bueno, si podemos de nuevo reconectar ahí con Gustavo, porque no nos está escuchando, ¿eh? Los estoy escuchando. Perfecto. Ahora. ¿Qué tal, Gustavo? Ahora sí te escuchamos muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Educa tu Bolsillo. Bueno, decíamos recién con Matías, ¿no? En un momento complejo, complicado, donde vuelve de nuevo a haber alguna cierta aceleración en los precios, sobre todo lo que tiene que ver con los alimentos, en el medio de la negociación con el Fondo Monetario, la decisión de Estados Unidos, del gobierno de Trump y los aranceles. Bueno, ¿cómo nos impacta todo esto en este contexto en Argentina? Y bueno, utilizo esta pregunta como disparador y en base a eso seguimos avanzando. Bueno, la verdad que nos impacta mal. Argentina venía preparado para no solo arreglar con el FMI, que es una hoja de ruta bastante importante para dotar de reservas del Banco Central, que no ha hecho más que perder durante el mes de marzo, para poder salir al mercado de deuda en julio, hacer frente a ese vencimiento y otros posteriores. El riesgo país que había bajado debajo de 600, el plan del gobierno era bajarlo un poquitito más a la zona de quizás 500 puntos básicos. Es una zona donde podría haber emitido a mediados de año algún bono. Bueno, el riesgo país se disparó a la zona de 1000 puntos, un poquito menos con este anuncio que mañana posiblemente tengamos novedades con respecto al FMI y la aprobación del board de directores.
Con lo cual se torna más desafiante, el mercado de cambios se recalentó. Básicamente lo que está pidiendo los agentes económicos, es decir, el mercado en sí, es un sinceramiento de un crawling peg que no sirve ya al 1%, El sino que crawling atrasa peg, mucho Gustavo, respecto para que al la mercado gente lo vaya internacional. entendiendo, eran esas micro devaluaciones que se iban dando mes a mes, ¿no? Al dólar oficial. Correcto. El Sí. Coronel es una devaluación del 1% mensual, que es totalmente insuficiente, con una inflación en torno a 2,5-3%, estimo para marzo, y una convergencia a la zona del 2% más para fin de año. Claramente va a ser desafiante si es que el tipo de cambio se sincera hacia valores más arriba en un esquema de flotación, porque eso es lo que se está hablando. Básicamente, los rumores son que después de las elecciones habría un nuevo esquema cambiario que permita flotar, lo cual en este contexto hasta es positivo cuando hay que buscar algo de flexibilidad frente a un contexto externo muchísimo más desafiante. No hay un solo país en el mundo que no haya sido afectado en estas últimas 2 semanas por los vaivenes en la guerra comercial entre Estados Unidos y China principalmente, pero Estados Unidos y todo el mundo, ¿no? Claro, claro. Sí, Matías. Gustavo, buenas tardes. Te quería hacer una consulta hablando del crawling peg. En un momento el gobierno decide reducir del 2 al 1% el crawling peg. ¿Crees que se apuraron? Bueno, eso es fijar expectativas. Yo creo que el objetivo del gobierno era anclar expectativas de una inflación que pueda converger al 1%, lo cual era un objetivo, me parece, bastante fehaciente. De hecho, el último REM del Banco Central que vimos la semana pasada, antes de todo este lío de las últimas 2 semanas, porque se recabó a fines de marzo esa opinión, hablaba de 27% para este año de inflación, un poquito más del 15% para el año que viene y 10% para el 2027. El mercado sigue pensando que la convergencia de una inflación más abajo es posible, con lo cual el gobierno lo que hace también con este crawling peg es tratar de poner un ancla cambiaria para abajo, es decir, un ancla cambiaria que permita fijar expectativas de que la inflación no tiene que correr porque el tipo de cambio no va a correr. Ahora, cuando el tipo de cambio encuentra estas presiones en los mercados y la aceleración de la dolarización de los portafolios no hizo más que crear un poco más de pánico entre los agentes económicos, se vuelve todo para atrás. Entonces, creo que es momento de pensar en un esquema cambiario más adaptable a las circunstancias externas y un poco resolver las inquietudes internas. Todo está centrado en la reserva del Banco Central, porque la verdad que el gobierno actual ha hecho todos los méritos en materia fiscal, le ha dado muchísimo más de lo que pide el FMI a cualquier país. En materia monetaria también, si bien hubo emisión monetaria, recordemos que hubo un gran saldo cambiario positivo, donde el Banco Central ha acumulado en los últimos 15 meses de gestión más de 23.000 millones de dólares de compras, ¿sí? Con lo cual, lo que compra tiene que hacer como contrapartida una emisión monetaria. Bueno, por otro lado, estuvo vendiendo esos dólares para absorber esos pesos, una parte de esos dólares, ¿no? Algo así como 3.000 millones de dólares, para absorber esos pesos, justamente para que no sea inflacionario. Entonces, el objetivo número uno del gobierno es darle una inflación más baja a la Argentina. El primer objetivo ha sido cumplido. No ha sido terminado la lucha contra la inflación en Claro. Argentina en las próximas décadas, no va a terminarse y lo que tiene que resolver hoy es un esquema más flexible de tipo de cambio para que pueda adaptarse a estas circunstancias. En un esquema donde estamos en una economía argentina que va a crecer 5% este año, donde el año que viene posiblemente crezcamos a una zona del 3,5-3,7% y para el 2027 3%. Estamos bien, hay desafíos de corto plazo. Sigue siendo el Banco Central, la acumulación de reservas y el riesgo país por el lado de los bonos, el Sí. desafío más importante que enfrenta la Argentina en los próximos 12 meses. Ahora, Gustavo, te pregunto, en este escenario, en donde, bueno, negociación con el Fondo Monetario mediante la posibilidad de una devaluación, ¿será posible sostener esta inflación que venía desacelerándose y ahora estamos viendo que vuelve a irse hacia arriba? ¿Qué puede pasar, crees vos, en los próximos meses? Y si la exigencia del fondo, teniendo en cuenta el escenario que estamos atravesando a partir de la crisis que se desató por la decisión del gobierno de Estados Unidos, puede conspirar contra ese objetivo de mantener la inflación a la baja. Bueno, a ver, primero, ¿cuánto de esta aceleración del tipo de cambio que supera el 15% al día de la fecha en el año?
está incorporada en los precios, ¿sí? Con lo cual, cuando ajuste un tipo de cambio a una banda en donde se encuentre con el dólar, o por lo menos converja hacia ese dólar de la calle, entre 1.350 y 1.400 en este momento, tenga un impacto sobre los precios. Muchos de los precios han sido remarcados, lo cual ha sido una preocupación en el mes de marzo, Sí, los alimentos sobre todo, pero sí, tal cual. otros bienes. A los cuales se suman los bienes importados, ¿sí? Que creo que como van las importaciones en aumento, en una economía en crecimiento, obviamente le va a ser un dolor de cabeza al gobierno. Ahora, ese pase a precios en Argentina, que es un deporte nacional, es muy alto. Es decir, una devaluación no es exitosa en ninguna circunstancia en Argentina, puede ser en otros países, pero no es exitosa porque se pasa a precios y se pasa además por las dudas, por más que no tenga componente importado. Ujú. Entonces, Argentina tiene una gimnasia, una adaptación a un escenario de flotación de tipo de cambio muy alta que te impide manejar a corto plazo esta variable, es decir, que devaluar, pero que los precios no se adapten automáticamente. Esto en Argentina es muy poco factible, es muy difícil de hacer, así que es un desafío que siempre va a enfrentar este gobierno y los demás que vengan después como para poder estabilizar la inflación. La estabilidad de la inflación primero tiene que hacerse del lado monetario y fiscal. El gobierno ha cumplido con eso. Ahora, por otro lado, tenés esta presión, esta olla a presión, que es siempre un tipo de cambio bajo para Argentina. El gobierno que nos dice, miren los flujos y no miren el stock. Pero es imposible no mirar el stock. Cuando uno mira el Banco Central, tiene que ver un Banco Central más dotado de reservas, tiene que ver ese flujo que converja, pero a su vez que con el pago de las deudas no se evapore, porque si no estamos como el bombero que tiene la manguera pinchada y se inyecta dinero por un lado, pero sale por el otro, que es lo que está pasando. Las deudas hay que pagarlas. El gobierno actual ha pagado más de 10.000 millones de dólares de deudas, ha pagado más de 10.000 millones a los organismos multilaterales también. O sea, estamos hablando de un vencimiento de deuda que nos aqueja constantemente y ese es grave el problema que tuvo Argentina. La Argentina, los gobiernos pasados irresponsables que han incurrido en déficit crónicos y que han monetizado y que se han endeudado en dólares, están hipotecando obviamente nuestras generaciones futuras. Eso no es novedad. Ujú. Entonces, a ver, una devaluación parece inevitable. ¿Dónde crees que puede llegar a ubicarse el dólar? Yo sé que ustedes no tienen tampoco la bola de cristal, ¿no? No, Pero no tengo la bola de cristal, no lo proyecto el tipo de cambio, solamente te puedo pasar mis impresiones personales y sí. ya no a título de socio de Research for Traders, porque no somos una consultora que proyectamos ni tipo de cambio ni PBI, para eso nos valemos de los consensos de mercado, ¿sí? Creo yo que el esquema de flotación, el gobierno va a querer fijarlo, porque esto ya lo que se acordó con el FMI, ¿no? Una flotación administrada del dólar con un programa de 20.000 millones de dólares, con un engrosamiento de las reservas de unos 8.000 millones de dólares que está por verse, ¿no? Todavía Sí. falta la letra chica. Ahora, si vamos a ese esquema, el Banco Central va a estar mucho mejor preparado para enfrentar la coyuntura. Ujú. Recordemos que abril, mayo, junio y julio son los meses de mayor liquidación de divisas. Se suman los proyectos mineros, los proyectos de exportación de bienes primarios y también de la economía del conocimiento, que van a aportar un crecimiento para un balance comercial de aproximadamente 15.000 millones de dólares para este año, para que estemos tranquilos, digamos que hay afluencia de dólares. Ni hablar si levantamos el cepo, ¿sí? Que es un objetivo del gobierno, una obsesión del gobierno, algo heredado que quiere sacarse de encima, ¿Es posible en este que atraería contexto? muchísimos capitales. Claro. ¿Y en este contexto eso es posible? ¿No será quizás en el Se mediano plazo? dificulta, se Claro, se dificulta. dificulta, claro. Ahora es todo a dónde querés que converja el dólar, porque levantar el cepo lo puede levantar de un día del otro. Ahora, ¿están las reservas en el Banco Central para afrontar la demanda? No. Ahora, si me pones un tipo de cambio muy alto, y quizás sí. Ahora, ¿el gobierno quiere que el tipo de cambio sea muy alto? No. ¿Por qué? Porque la inflación quiere que sea lo más baja posible. Entonces, no hay en economía, que es una ciencia social, un instrumento para paliar un objetivo sin tener consecuencias no deseadas. ¿Sí? Si vos Ahora devaluás, le das competitivos a exportadores, atraes a la inversión extranjera y atraes sobre todo al turismo. Excelente. ¿Y qué pasa con la inflación? Volvemos, digamos, a dar de comer al mal que nos aqueja, que erosionó el poder adquisitivo de los trabajadores durante tantos años. El año pasado fue uno de los años, en los últimos 6 años, que no se veía
en el cual el salario estuvo por encima de la inflación. No me parece poco. Ahora, el gobierno esgrime el hecho de que no hay suficientes pesos en el mercado para comprar dólares como que permita mover el tipo de cambio mucho. ¿Es así? Es así, pero no colocados en los bancos. En los bancos hay unos 100.000 millones de dólares de plazos fijos que el humor, digamos, de los ahorristas y de los agentes económicos, estamos hablando de grandes empresas también que tienen colocaciones en pesos, puede cambiar muy rápidamente. O sea, no subestimemos, digamos, el miedo que pueda generar un contexto internacional, las repercusiones en la Argentina, que todavía no encontró ese equilibrio macroeconómico que necesitamos tener para contar con tranquilidad. Hemos tenido un blanqueo exitoso, hemos tenido un superávit fiscal desde el momento uno, ¿sí? Hemos tenido un reordenamiento del Banco Central sobre tres patas muy definidas, que es muy importante que eso pase. La plata del FMI, por ejemplo, que viene, no se la van a gastar. La plata que viene va al Banco Central. El Banco Central contra una letra intransferible de saqueos anteriores al Banco Central. Recordemos que hubo gobiernos que se fondearon saqueando literalmente al Banco Central, fijando un tipo de cambio de 350 y sacándole todas las divisas, que hoy se transforma en un gran desafío. Ahora, si parte de eso viene a estabilizar el tipo de cambio, hay que encontrar un tipo de cambio de equilibrio que le sirva a todos los agentes económicos en promedio y que le sirva a la Argentina. ¿Sí? Los exportadores siempre van a estar bregando por un tipo de cambio mayor. Obviamente, la industria del turismo siempre va a estar bregando por un tipo de cambio mayor, ¿sí? Un dólar más alto. Pues obviamente les sirve que seamos más baratos en dólares para ser más competitivos, para traer más dinero de extranjeros, pero esto no le sirve a otros sectores que quizás necesitan un tipo de cambio más estabilizado, el sector financiero, un montón de otros sectores que requieren de cierta estabilidad para poder operar, costos predecibles, tipo de Ujú. cambio bajo para poder importar y ser más efectivos, más competitivos. No se produce todo en Argentina. Argentina lamentablemente tiene un mercado interno tan chico, ¿sí? Que requiere de componentes importados en prácticamente todos los procesos productivos. Ahora, Gustavo, si bien, a ver, es un dato concreto, la inflación ha logrado bajarse, un dato muy importante, de hecho la pobreza ha bajado, producto de la baja de inflación, sin duda siguen niveles muy altos, pero es un dato alentador, no hay duda, más allá de que ahora vuelven a moverse hacia arriba los precios. Sin embargo, el consumo no termina de levantar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, creo que hubo un incremento un sinceramiento en los costos tanto de las empresas como de los hogares que no tenemos que dejar de pasar por alto. Acá tenemos que, cada vez que se corta la luz o que no tenemos un buen tendido de gas o no hay cloacas, etcétera, etcétera, tenemos que pensar en las señales que tenemos que darle a aquellos que están prestando los servicios públicos y tienen que aumentar la red, tiene que invertir en infraestructura. En países normales esto se maneja con peajes y con tarifas. Bueno, estamos camino a ser un país más normal. Por lo menos las tasas subsidiadas que veíamos, donde tu factura de luz valía menos que un kilo de helado, en otros países no existe. ¿Sí? Crucemos el charco, vayamos a Uruguay y preguntemos cuánto representa el gasto en servicios públicos del salario de un país que la verdad ha hecho las cosas bien, se fondea al 5% en los mercados internacionales. Vayamos a Paraguay, vayamos a Chile. Basta con mirar los países vecinos en cuánto pagan de servicios, como para darnos cuenta de que no hay que regalarlo, porque si no se desinvierte. Y Argentina estuvo desinvertida, porque justamente vos me preguntás por qué no reacciona el consumo. Al consumo le puede dar una señal muy interesante. Anclemos tipo cambio ahí abajo, subsidiemos las boletas de gas, de luz, de electricidad, de lo que sea, y vas a tener de nuevo los mismos problemas de desinversión, de colapso en el sistema de servicios públicos que tuvimos en algún momento. Ahora, Gustavo, creo que no hay duda de que teníamos que sincerar las tarifas públicas. Ahora, la pregunta es, ¿ni el gradualismo de Macri, ni la terapia de shock de Milei, puede ser? Macri también hizo un ajuste de tarifas. Recordemos que venía de otro periodo bastante heterodoxo y laxo en materia de tarifas públicas. Es decir, acá tuviste todas las herramientas implementadas por los distintos gobiernos anteriores que cuando viene otro gobierno trata de subsanar.
Esto es un eterno problema en Argentina, donde tratás de mantener un status quo sobre la base de la destrucción de las cajas, ¿sí? Estoy hablando del déficit fiscal, estoy hablando de un montón de otras cosas, con el afán de proseguir con un modelo que está viciado por dentro. Bueno, podés impulsar el consumo y pensar que eso va a hacer crecer a la Argentina, porque si bien la estructura de producción de una economía suele ser el consumo, solamente si podés financiarlo es factible a largo plazo. Estados Unidos está lleno de asimetrías. De hecho, creo que bueno, la parte del plan de Trump es tratar de bajar esas asimetrías, un déficit fiscal del 7%. Brasil tiene un déficit fiscal del 10%. Afortunadamente tiene muchas reservas de gobiernos anteriores, pero si vas dilapidando la caja, esto se vuelve más problemático. Ese es un problema que me parece que la Argentina, que vivió más allá de sus posibilidades durante tantos años, es importante entender, reconocerlo primero, entender ese problema y de que no podemos seguir así. ¿Qué país paga una licuadora en cuotas y se compra una casa en efectivo? ¿Por qué? Porque no hay crédito. ¿Y por qué no hay crédito? Porque no hay intermediación. ¿Y por qué hay intermediación? Porque no hay confianza en el sistema financiero. ¿Y por qué no hay confianza en el sistema financiero? Porque vivió históricamente en los últimos 50 años golpeado por devaluaciones, confiscaciones de depósitos e inflación. Esto no se corta de un día para el otro, esto es un proceso. En 14 o 15 meses no vas a corregir todas estas asimetrías. Tenés que empezar a dar señales fuertes de que el superávit fiscal va a estar, de que el Banco Central va a ser un Banco Central fuerte y de que la Argentina va a empezar a producir sobre la base de la inversión. ¿Sí? El consumo viene después. No pongamos el carro delante del caballo. Está bien, claro. Lo que sí es cierto que mientras tanto la sociedad aguanta, que evidentemente ha decidido hacerlo en gran parte, pero es cierto también que hay un límite. Incluso ese límite se puede llegar a cortar también un proyecto político a la hora de votar si la gente no se siente cómoda o se siente que le está faltando para poder llegar, por ejemplo, a fin de mes, porque incluso va más allá de consumo. Hay sectores en donde realmente se les está complicando y mucho, digamos, hasta dónde se puede llegar a sostener, hasta dónde, Coincido cuándo puede haber. 100%. Claro. Coincido 100% con tus apreciaciones. Lo veremos en octubre. En octubre hay una gran encuesta que es el recambio de nuestros queridos políticos en sus bancas, ¿sí? Con sueldo de 10 millones de pesos y con pocas asistencias al Congreso, ¿sí? Encuentro un gasto mucho más productivo de lo que está gastando el Congreso en este momento. No estoy hablando de un sueldo de un diputado, estoy hablando de toda la estructura totalmente increíblemente alta, ¿sí? En términos comparativos, de lo que sale bancar a un legislador en Argentina. Anda a España, anda a Francia, anda a Brasil y fíjate el gasto del Congreso total, total, del Congreso por cada legislador, cuánto le sale a cada habitante. Todavía hay muchísimos ajustes. Lo que pasa es que para hacer, sinceramiento para hacer. Fíjate que falta una reforma previsional. No hemos hablado de algo que en otros países como Francia entendieron que hay que hacer. La reforma previsional es inevitable, porque esto es un esquema Ponzi de la A a la Z. Es imposible con el envejecimiento de la población y con la economía en negro que hay, abastecer de una jubilación digna para todos nuestros jubilados. Si todos nuestros jubilados marchan los miércoles con justa razón porque no les alcanza la plata, revisemos de por qué no les alcanza la plata. Acá ha habido 4 millones de personas que entraron en un sistema sin aportes y se ha desfinanciado. ¿Sí? Esto aporta 3 a 3,5 puntos, tendría que revisar esa cifra, pero los últimos datos que tenía eran entre 3 y 3,5 puntos del PBI de déficit fiscal. Que se tiene que generar de otra manera, que el ANSES tiene que bancar y no lo puede hacer con los aportes en un sistema de reparto. Esto es un problema que todavía Argentina no ha tocado y se va a venir esa discusión. Esa discusión se tiene que venir a Argentina. Pasó en Francia. Contra 90% de desaprobación, Macron pasó una ley muy polémica, pero elevó la edad de jubilación de las personas. Esto es lo que se viene.
Gustavo, por otro lado, y quiero volver atrás un poquito a la charla. Cuando hablabas del esquema de flotación, esto quiere decir que hay un límite bajo y un límite alto del dólar y el Banco Central interviene cuando se sobrepasan esos límites, tengo entendido. Es así el esquema de flotación, ¿no? El esquema de flotación, primero habrá que saber si las bandas son conocidas o no. Ojo, el Banco Central, vos sabés que para ser efectivo no tiene que anticipar lo que va a hacer. Claro. O sea, si escuchás a Y Jerome Powell, estimás, no te va a ya decir, te lo pregunto vamos, a nivel personal, ¿estimás a dónde puede estar esa banda de flotación? O sea, concretamente, ¿hacia dónde se puede llegar a ir el dólar en cuanto al valor? no hay nada concreto y tampoco sabemos si va a ser un esquema con bandas conocidas o no. Entonces, eso es lo que va a darle, va a darle credibilidad al Banco Central cuando intervenga. Cuando creamos que la banda de flotación por ahí es muy estricta y la deja correr y cuando empiece a actuar vendiendo. Ahora va a empezar a comprar cuando crea que el tipo de cambio es bajo. Vamos a tratar de adivinar cuál va a ser esa banda si es que no es explícita. Y si es explícita, sabemos cómo son los límites. Sabemos cuándo va a empezar a comprar reserva cuando crea que es muy barato o cuando venda cuando es muy caro. ¿Sí? Pero, a ver, quiero hacer una última aclaración. El programa del FMI no es nuestra solución a todos los males. Tenemos que seguir en la misma dirección de sincerar fiscal y políticamente y monetariamente a la Argentina. Tenemos que crear las condiciones para que los empresarios puedan invertir. Estoy hablando de los empresarios pymes. Estoy diciendo de que alguien pueda contratar un empleado más, dos empleados más en su fábrica. Tenemos que crear las condiciones como para que ese empresario pueda generar trabajo. Hay una economía en negro que estimo en torno al 40% que tiene que reducirse. Eso va a dotar además de recursos para el sector público para poder financiar todos sus gastos. Esto es algo que tiene que darse. Ahora, ¿Y se puede ¿cómo crear, hacemos? perdón, se puede crear ese escenario abriendo importaciones, por ejemplo, en el caso de las pymes, digo? Porque ya lo vivimos a eso en su momento. Abriendo importaciones vas a bajar los precios y vas a dar una señal de que no podés cobrar cualquier cosa por un producto. Por otro lado, te genera lo que vos decís, una competencia hasta incluso demasiado importante para un empresario que no tiene esa estructura de costos Claro. para competir con los textiles chinos. Es obvio que en algunos sectores tenemos que proteger la industria nacional. Déjame decirte que ya está protegida. Cuando surgió todo este tema de los aranceles de Estados Unidos, ¿sabes que 8 de los, no sé si son 15 productos más importantes que Argentina importa de Estados Unidos, tenemos un arancel superior a lo que Estados Unidos tiene de los productos argentinos? O sea, Argentina ya ha vivido de un proteccionismo muy importante. Ya hemos pasado por la sustitución de importaciones. ¿Esto ha sido exitoso? O sea, lo que tenemos que decir es, vayamos a la experiencia que tuvo la Argentina, qué nivel de desarrollo tenemos actualmente. Es decir, con años de protección nos fue bien. ¿Podemos buscar algo distinto como para que podamos tratar de formar un esquema productivo de largo plazo que beneficie a la Argentina? Y ojo que todo lo que es esquema productivo con fábricas, digamos, que echan humo, en el humo, en el mundo se ha ido reduciendo sensiblemente. Estados Unidos era una economía cuyas empresas se explicaban, no sé si el 25% a comienzo del siglo del PBI, hoy es menos del 10%. A Argentina le pasó lo mismo, es decir, el mundo va hacia la producción de servicios como creación de valor en lugar de la fabricación. Gustavo, ya estamos ahí nomás de las y media. Te agradecemos un montón por esta comunicación, por tu mirada y, bueno, y tu conocimiento. Bueno, en este caso como director de Research for Traders, pero bueno, tiene, como decíamos, un currículum muy amplio, Gustavo. Gustavo Nefa, muchas gracias. Muchas Un abrazo gracias. grande. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Muy bien. Bueno, ahí estaba Gustavo Nefa dando su mirada, por supuesto, de la situación que estamos atravesando tanto en la Argentina como nos impacta esta crisis mundial que se ha desatado. Es un buen momento para tomarse Pero claro que una sí, Manao, pero ¿no? Claro que sí, claro que sí. Vamos Una a Manao cola, refrescar la vamos a garganta. hacer un brindis que es nacional. Bueno, esto es importante también, ¿no? Sí, Que es señor. una bebida
una bebida nacional. Y le damos la bienvenida porque sé que desde hace muy poquito tiempo auspicia también a Dos Reyes Streams, así que muchas gracias a Manaos también por acompañarnos. Bueno, estamos esperando otra comunicación, Matías, para hablar de esto y cuántas preguntas se van abriendo, ¿no? Por supuesto, y qué complejo el panorama en el corto plazo incluso, ¿no? Mañana tenemos lo que se llama el Super Viernes, donde probablemente conozcamos la letra chica del Fondo Monetario. El número de inflación también vamos a conocer, ¿no? Exactamente. Y por otro lado tenemos el gobierno negociando con Estados Unidos el tema aranceles, como cada uno de los países. Ayer Donald Trump decidió congelar los aranceles, salvo con China, por 90 días y ponerse a negociar caso por caso. Me parece que tiene un poco más de sentido. Sí, bueno, de hecho eso ha rebotado también en las bolsas que venían en un derrumbe histórico, para ¿no? Para atrás. Y lo lógico, porque lo único que sabemos ahora es la incertidumbre que tenemos, no hay otra cosa, ¿no? Absolutamente. En un contexto, como decíamos, que es el nuestro, el contexto argentino, que somos un país, ¿te acuerdas de la pandemia cuando se hablaba de comorbilidades, que eran aquellas personas que tenían una enfermedad de base y venía la pandemia y se tenían que cuidar? Bueno, Argentina las tenemos todas. Eternamente vive con comorbilidades. Y cuando el mundo tiene un problema nos pega el doble o el triple. No sé si ya estamos en comunicación con Carlos Calandra. Carlos es licenciado en Administración de la Universidad Nacional de La Plata. Y es profesor de la Universidad Austral y lo tenemos también con nosotros para que nos ayude a interpretar, a entender todo lo que está pasando en estos momentos en el contexto mundial y por supuesto también el impacto que tiene para nosotros en la Argentina. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, Carlos, buenas tardes. Bueno, muchas Bien. gracias. Profesor de final. Sí. Me gustó lo que dijiste de interpretar lo que pasa en el contexto global difícil porque está pasando un montón de cosas a la vez y te diría que están pasando un montón de cosas a la vez, tanto en Argentina con el tema del acuerdo con el fondo, como tenés hoy un paro general, como también tenés todo el tema de las tarifas a nivel mundial, con lo cual las balas pegan por todos lados. Sí, y que Está la sensación es para dónde disparo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar? Que nos genera, claro, mucha incertidumbre. Venimos, decíamos recién con Matías, ahora de nuevo los precios comienzan a elevarse de nuevo, con una negociación en el medio con el fondo, con una posible devaluación. ¿Cómo lo ves? A ver, empezamos por ahí. Lo que pasa es que también depende para quién lo veas, ¿no? O sea, Sí. Un poco, mira, justo ayer estábamos hablando con distintas personas que están ahí metidas en todo esto. Y si vos lo pensás, por ejemplo, para el importador ya hace un tiempo que viene especulando con que el dólar está barato, con que tiene que importar, porque dice, justo ahora es el momento, se empiezan a levantar ciertas restricciones y le ve un hueco. Y después de las elecciones supuestamente creemos todos que va a venir el masazo. Entonces es como que ahora es el momento. Creo yo que ahora este tema de las tarifas de Trump también es como un poco complejo porque sacude todo lo que es el escenario internacional, pero por el otro lado vos decís, va a frenar lo que es el intercambio entre Estados Unidos y China, entonces decís, bueno, los chinos de alguna forma, todo lo que producen en algún lado lo tienen que ubicar, un poco lo que veíamos nosotros. Yo además trabajo en una trader que se llama Blue Melon y nosotros lo que veíamos es que los precios de los contenedores estaban en un piso bastante bajo. Estábamos hablando de $2.000, $3.000, 20 metros cúbicos, ¿cómo se llama? El flete y supuestamente iban a aumentar en abril, no aumentaron nada. Entonces creemos que también ahí hay una oportunidad. Pero por el otro lado, obviamente, cuando vos tenés una crisis internacional, los inversores se van de los lugares más riesgosos y digamos que Argentina no es la panacea. Entonces empiezan a escasear las inversiones, las compañías empiezan a poner el freno de mano en Argentina con todo lo bueno que por ahí se había dicho el año pasado y esto obviamente te puede repercutir en que, no sé, baje un poco el empleo, aumente el desempleo, el gasto que las compañías querían hacer acá en Argentina también empieza a bajar y obviamente eso también puede llegar a generar un poquito de inflación. Entonces ahí hay que estar un poco expectante. Lo que pasa que es como dicen muchos teóricos de este tipo de crisis, todavía hay que dimensionar bien cuál va a ser el aftermath de esto que está sucediendo. Toda crisis se desata con algún evento, ¿sí? Todas las crisis que han pasado se han desatado con un evento, ya sea la pandemia, ya sea la crisis subprime, todas tienen un evento. Esta pareciera que el evento que está sucediendo es justamente el anuncio de las tarifas de Trump.
ese es el evento. Ahora hay que analizar la profundidad. Después hay hechos que van concatenando después de ese evento. Ahora vino Trump con que puso el freno de mano, pero digamos con China hay un 125, creo que dijo ayer, más o menos. Entonces ahí es donde hay que ver cómo se termina desatando esto. Yo lo que sí creo es que esto no nos favorece, obviamente. ¿Directamente crees que no hay ningún punto positivo para No, Argentina el, en el punto esto? positivo es el que te decía recién. O sea, si Sí, vos sos claro. importador y estás importando y y los chinos tienen que producir, digamos, y colocar todo lo que ellos producen, por decirlo de alguna forma, o los países asiáticos, bueno, de alguna forma lo Sí, tenés pero ahí me imagino, que claro, la colocar. industria nacional, claro. Sí, Pero por el otro lado, te lo pongo así. Asia es un mercado tan grande, Asia es un mercado tan grande que también ellos se dan vuelta y pueden, devaluando un poco, pueden colocar las cosas también dentro de los productos dentro de su mercado. claro. Entonces, la verdad que no es una... nosotros en la universidad uno de los temas que vemos es riesgo y la correlación. La correlación no es simétrica, o sea, no es que hay una disminución entre el comercio entre Estados Unidos y China y por eso va a mejorar para nosotros porque los precios van a bajar. No, la verdad que no sucede eso. Ahora, ¿cuánto dimensionarlo? La verdad que si querés te miento o me hago el gurú y la verdad que no es mi estilo. ¿Cómo veías el ritmo del gobierno? ¿Cómo veías la realidad? ¿Y cómo cambia a partir de ahora, exclusivamente para la Argentina, a partir de esta decisión? Y me refiero más que nada para la gente de a pie, la que se toma el bondi todos los días, la que va a hacer las compras y demás. ¿Qué es lo que cambia? Más allá de la negociación con el Fondo Internacional, con el Fondo Monetario Internacional que se venía dando, y ahora da la sensación, por ejemplo, que ya con esta crisis el fondo puede imponer más sus reglas que antes, por ejemplo. Mm. Está muy buena la pregunta y sin hablar de política, sí creo que, digamos, ciertas medidas que el gobierno estaba tomando relacionadas a reducir el gasto público eh, son muy buenas porque justamente en Argentina lo que pasaba y la inflación, digamos, una de las, digamos, resultantes de esto era el tema de inflación. Pero sin hablar de temas de política, creo que, digamos, el reducir el gasto público, tener algo más controlado, ciertas medidas de transformación que estaba tomando el gobierno, creo que son muy buenas con respecto a reducir burocracia, reducir costos, etcétera. Creo que eso de alguna forma impacta positivamente en la economía diaria, en el bolsillo de la gente. Pero por el otro lado, si me decís ahora, esto es una especulación, porque la verdad que yo no estoy conectado con el gobierno. Estamos todos pensando, diciendo de que, digamos, gran parte de lo que se está negociando con el fondo es para seguir con un dólar barato, para que la gente, digamos, de alguna forma siga estando con un buen humor Claro. económico y lleguemos hasta las elecciones. Pero es todo especulación. La verdad, yo no me siento a hablar con el gobierno, ni con mi ley, ni con ningún funcionario, ni es mi lugar como profesor de la Austral de decirte, digamos, si es para esto, para otro, para qué se lo va a usar. Todo el mundo cree eso. Si nos guiamos por esos trascendidos, debería decirte y la verdad que no está bueno porque en algún momento el gobierno va a tener que ajustar. Yo creo que lo que sí creo que el salto del dólar no es tanto, no está, o no es tan, o no debería ser tan grande, pero es digamos, algo que creo yo en base a tarifas en el exterior y etcétera. Eh, entonces, y volviendo a tu pregunta de cómo le pegaría esto al bolsillo de la gente, yo creo que hoy el acuerdo con el fondo le va a pegar positivamente en el sentido de que son más dólares en Argentina. Por el otro lado, creo que a la larga, si no son bien usados y el Claro, gobierno ahí toma está el decisiones punto, con ¿no? respecto a ajustar el Claro, tipo de cambio, yo creo que todavía el gobierno está a tiempo de hacerlo gradual. claro. Y si no lo hace gradual y realmente es a fines especulativos de llegar a fin Sí. de año con las elecciones para Ahí mantener vivimos la todo de igual, siempre, claro, va a pasar la de siempre, la claro. que le pasó a muchos, entre ellos el gobierno ahí sí tiene que mirar algo muy cercano, que es algo que le pasó a Mauricio Macri en su momento, que es no saber dar malas decisiones o tomar más que malas decisiones, no saber dar malas noticias. Y yo creo que el gobierno tiene que dar una mala noticia, que decir, yo dije que no iba a devaluar o no iba a dejar que el dólar suba, va a tener que dejar que suba un poco. Claro. Eh, pero de vuelta, estos son especulaciones mías, sin estar sentado en una mesa, no te diría ni chica, ni cerca de lo que es ni mediana, por eso es una forma con respecto a lo que es las decisiones que toma el gobierno o el rumbo exacto, porque tampoco es claro comunicándolo.
Ahora, el gobierno, digamos, está fijo con la posición de no querer devaluar y es razonable porque la economía se basa mucho en expectativa. Ahora, ¿qué margen de maniobra puede tener frente a un acuerdo con el fondo, el cual claramente prevé algún tipo de devaluación? Eh, y no lo sé. La verdad que ahí hay que estar ahí metido como para poder especular y a mí justamente no me gusta especular en ese sentido, en si habrán dicho o no habrán dicho. Sinceramente, no te lo puedo decir. No te lo puedo decir porque no lo sé. Claro. Carlos, a la hora, no sé, te llama el dueño de una pequeña y mediana empresa, por ejemplo, y le tenés que asesorar en este momento acerca de sus finanzas. ¿Qué le decís? O sea, ¿dónde puede poner su dinero? ¿Es un momento para esperar? ¿Qué recomendación le darías? Nosotros lo que le decimos, te voy a decir lo que digo en la compañía en la que yo trabajo, es justamente los importadores que importen ahora. Ahora es el momento para hacerlo. Lo veníamos diciendo hace un tiempito atrás y ahora te diría que mucho más porque justamente no sabes qué va a pasar finalmente con toda esta guerra de tarifas, que es una guerra de tarifas y que no terminó. O sea que el gobierno de Estados Unidos haya puesto el freno de mano no quiere decir que haya terminado ni mucho menos. Eh, Porque además no te olvides que si vos agarrás ese mapa que se mostró en su momento, por ejemplo, México y Canadá no están afectados, pero no están afectados por el anuncio. Pero ya había una cuestión unilateral entre Estados Unidos y estos países justamente con respecto al tema de tarifas. Ahora se suma este tema de China, que fundamentalmente ahí son los grandes países con los cuales Estados Unidos interactúa de manera comercial, con lo cual ahí ya tenés un tema y todavía no sabemos exactamente cuáles van a ser las consecuencias, o por lo menos a mí no me gusta hacer magia o creo que nadie tiene la bola de cristal. Entonces lo que sí haría al importador le diría hacer todo esto ahora, es el momento. Estás en Argentina, dólar barato, hacelo ahora. Eh, al, Claro. al, Al ciudadano argentino, yo creo que también es al que está sacando un préstamo para comprarse una casa. Bueno, esa era la próxima Clave, pregunta. clave. Nos miramos, Matías. Esa era la próxima pregunta. ¿Qué le decimos al ciudadano común, digamos, si está por sacar Y lo que justamente pasa un que crédito? mejor no va a estar. O sea, decime cuándo eh, más baratas las propiedades no van a estar. Yo por lo menos creo eso. Más Claro. allá de que la construcción hay cada vez más construcción, hay cada vez más demanda. Por suerte ahora todas las entidades financieras están ofreciendo préstamos hipotecarios que te pueden resultar baratos o caros, depende del lugar donde lo mires. Yo creo que el que quiere sacar un préstamo hipotecario que está con esa idea, que lo haga, que lo haga. Ujú. Siempre está la posibilidad de precancelar. Yo creo que en la economía diaria hoy, esto hasta ahora estamos como medio stand-by, los aumentos de precios no son la época del gobierno anterior en la cual vos tenías un incremento de precios sideral y todos los meses era un problema. Eh, Creo que sí se va a terminar el tema de justamente el dólar sube a un 1% por mes y los sueldos de la gente suben un 5, un 6, un 7 todos los meses y esa brechita que a la gente le permitía ahorrar en el día a día o en el mes a mes, eso se va a cortar, creo yo, con el acuerdo del fondo, va a ser una de las cosas que va a desaparecer. Claro, porque una de las características o de los impactos que tiene esta cosa de que se ajuste los precios por encima del crawling peg es que tenemos una Argentina cada vez más cara en dólares. Ya estamos un 100% más cara que hace 2 años por lo menos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser una situación así? Ahí es difícil, lo que yo también sí creo es que Argentina debería hacer un poco o jugar un poco como juegan sus principales socios comerciales a nivel países. Si todos están devaluando es porque quieren volverse competitivos. Si vos no lo haces, dejás de volverte competitivo. Entonces, todo esto que yo te decía de importar, buenísimo, también tenés que exportar, no vas a poder exportar. Y si tu economía es chica, o sea, chica cada vez más, no es lo que te contaba de China de última, se da vuelta y venden su mercado interno que es gigante. Nosotros no tenemos un mercado interno que es gigante. ¿Sí? Entonces ahí se complejiza y tenés, me parece a mí, sin ser economista, tenés justamente vas a tener un complejo o un problema en tu economía diaria porque la economía se te va a estancar. Pero es como la veo yo, creo. Por eso digo también, no solamente te tenés que quedar con la de qué bueno no devalúo por el tema de las elecciones, también tenés que pensar en si te volvés competitivo o no.
Y si no te volvés competitivo para poder exportar, las compañías o las empresas argentinas locales, o inclusive las extranjeras que están acá, van a empezar a sacar gente porque no van a tener dónde colocar sus productos. Entonces ahí se te vuelve como un círculo vicioso con lo que hablábamos del comercio internacional. ¿Cómo se explica el hecho, Carlos, de las principales potencias del mundo? Bueno, empieza Estados Unidos con esto, China le responde y demás, se cierran, se cierran, se cierran y pareciera que la globalización explota por los aires. Y claro, este gobierno viene con un proyecto que es absolutamente contrario a todo eso. ¿Cómo se choca eso? Eh, a ver, repetime la pregunta, por Te favor. decía, Perdón, ¿eh? claro, las principales potencias del mundo deciden cerrarse. O sea, y este gobierno, el proyecto de este gobierno Sí. es todo lo contrario a eso, sino abrirse cada vez más. ¿Cómo impacta eso? ¿Cómo choca? ¿Qué resultado puede tener esa contradicción? O no contradicción, sino esas posturas tan diferentes. Pero ahí te hago una aclaración. Sí, Todos se cierran después de esto, de este anuncio del gobierno de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, primero arranca por ahí esto que decía, todas las crisis tienen un evento y después tienen, digamos, por decirlo así, distintos hechos que van sucediendo como concatenación o como efecto de justamente este gran evento que desata una crisis. Hay que ver cuál es la reacción que toma el gobierno. Lo que sí entiendo por donde viene tu pregunta es, el gobierno argentino tiene como una especie de, por decirlo de alguna forma, de actitud de, si digo algo, lo respeto hasta la muerte, por decirlo de sí, alguna sí, forma. claro, claro. Como que uno, y ahora sí es, digamos, esto es una, de vuelta, es una respuesta que te doy subjetiva y más política. Ujú. Pareciera que le falte esa cintura política del viejo político argentino que te dice es política, hoy opino que estoy blanco, mañana es gris y traspasado es negro, porque es política y las situaciones van cambiando. Bueno, eh, si digamos que esto sigue así, de que todos se cierran y nosotros nos abrimos, eh, es esto que te decía, ¿no? Todo el mundo va buenísimo, que nosotros seamos ahora ordenados fiscalmente, buenísimo que tengamos cierto, digamos, cierto comportamiento relacionado a disminuir la burocracia y eliminar la corrupción dentro del Estado, pero de alguna forma el otro dice, yo tengo que sobrevivir y me voy a salvar primero yo antes que beneficiarte a vos. Y bueno, seguramente nos va a pegar de forma negativa, seguramente. Carlos, ¿quería consultar, Matías? Una Sí, última. claro, obvio, obvio. Vamos a pensar que el acuerdo del fondo se termina de lograr, la letra chica nos acompaña. ¿Suponés que el crédito hipotecario puede comenzar a crecer de manera firme? Hubo un esbozo hace unos meses, pero no se termina de implementar. ¿Cómo lo ves? Yo creo que eso va muy relacionado a cuánto los bancos puedan trabajar con el Estado. O sea, mientras el Estado le dé herramientas de financiamiento a los bancos para que los bancos digan es mucho más fácil prestarle al Estado argentino y no tener digamos, y sacar toda esa disponibilidad que tienen para prestárselo a la gente, yo creo que ahí sí el gobierno ha sido muy claro y en eso está, me parece muy bueno. Es otra de las cosas que yo te diría que, sin hablar de política, porque justamente no me gusta, creo que el gobierno ha hecho bien decir los bancos tienen que trabajar de bancos y justamente vos tomás una plata a una determinada cantidad, a una tasa determinada, por un costo determinado como banco, prestala, sacá tu spread, pero prestásela a las compañías, a la gente, etcétera, tratar de darle cierta visibilidad a los bancos para que puedan prestar préstamos hipotecarios. Yo creo que va a seguir estando el préstamo hipotecario. Creo que es súper importante para que la construcción, digamos, reactivar la construcción. No te olvides que el reactivar la construcción también implica justamente reactivar un montón de sectores de la economía, porque no solamente reactivás al tipo que quiere hacer un edificio, sino que también al plomero, al gasista, al que te vende la madera, al portero, a la gente que quiere comprar esa casa, al diseñador. Hay un montón de sectores, por decirlo de alguna forma, que entran a girar con el crédito hipotecario. Yo creo que va a seguir. La pregunta es cuál va a ser la tasa a la cual los bancos van a prestar. Esto es, como hablamos hace un rato, del tema de riesgo y retorno, ¿no? Hay que ver cuán riesgoso pasa a ser dentro de un tiempito para los bancos prestarle a la gente. ¿Por qué? Y porque por ahí la economía puede entrar en una recesión, menos poder adquisitivo, más desempleo, y eso genera, viste, un poquito de resquemor de los bancos de prestarle
a la gente. Muchas veces se dice que los bancos te abren el paraguas cuando hay sol y te lo cierran cuando llueve, ¿no? Entonces hay que ver esa parte. Claro. Y volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? Esa duda que genera qué va a hacer el gobierno con el dinero del fondo, porque ya vimos una película en el 2018 con algunos protagonistas comunes de esa película, en donde en su momento se pensó que iba a generar eso más estabilidad y demás, y sucedió todo lo contrario, ¿no? Sí, ahí eso que te decía antes. Yo por lo menos todavía no lo veo claro. Tampoco creo que el gobierno tenga que salir o sea, ya con la ola que se ha generado a través de esto, de alguna forma algo debería decir, pero no tiene la obligación me parece a mí, después está la parte legal o las leyes que diga para qué lo va a usar, pero hoy tenemos un swap chino que nadie sabe los términos y las condiciones. Entonces, la historia de alguna forma, no nos olvidemos de eso también, digamos. La historia Claro. hace que también esos interrogantes no son nuevos, no es algo nuevo que esté existiendo, digamos. No hay full disclosure de ese tipo de cuestiones. Pero bueno, veremos, es cuestión de esperar, ser pacientes, tratar de minimizar el riesgo. Creo que va por ahí. Carlos, ¿hace mucho que sos docente? Empecé en la Austral en el año 2008, 2009, cuando la Ujú. universidad estaba en Juan de Garay, donde hoy está el edificio del Banco Santander, ahí en Claro. San Telmo, Montserrat. Después la universidad se vino a Pilar, la verdad que creció de manera monstruosa, es impresionante la cantidad de alumnos que tenemos, las carreras, etcétera. Ujú. Y sigo dando clase acá, doy clase en la UCA también, y además trabajo en esta trading Blue Melon que te contaba. Claro. Así que ¿Sos sí, hace profesor? bastante. ¿Qué das exactamente? ¿Sos profesor de finanzas? En la Austral doy finanzas corporativas y matemática financiera. Ujú. ¿Y cómo se Sí. explica? ¿Cómo se explica la economía argentina? ¿Cómo? Eh, a ver, eso entra más para una clase de economía. Nosotros en finanzas tratamos de explicar a los chicos el tema de mucho relacionado a administración de riesgo, evaluación de Sí, proyectos, análisis de compañías, a través de todo lo que es indicadores. Y lo que sí creo que es importante y destacable, más allá de lo que nosotros enseñamos, es hoy por hoy, por lo menos en la Austral, en la UCA, de la universidad donde yo doy clase, los alumnos hoy están muy inquietos en ese día a día. Antes, mirá, cuando yo estudié en su momento, viste que vos ibas a la universidad y era muy la clase teórica, la clase magistral, andar al libro. Hoy los chicos les interesa mucho saber de cómo hacen para comprarse un auto, cómo hacen para comprarse una casa, su primer departamento. Están muy metidos y les interesa muchísimo cuando vos le hablas de la economía diaria. Le hablas de la economía de impulso, las compras de mirá. impulso, les explicas un poco cómo funciona la tarjeta de crédito, cómo funcionan los métodos de pago, los sistemas de pago. Eso les súper interesa. Les parece, digamos que también, obviamente, las aplicaciones hoy, digamos, todo pasa por el celular, entonces cuando ven que el celular, un poco la pregunta que yo siempre les hago es, el celular supuestamente es un teléfono, ¿cuánto en tu uso del celular lo usás para hablar por teléfono que no sea por una aplicación, sino por teléfono, por llamarlo así, por teléfono móvil? La verdad que un 1%. Hoy ya llamás por una aplicación, haces llamadas por, ¿cómo se llama? Virtual, reuniones virtuales, etcétera, y lo usas para comprar, para transaccionar, para estacionar, para viajar, para un montón de cosas y no para un teléfono en sí. Entonces, eso les acerca un montón su economía, su financia, su diaria, y eso les importa y les interesa muchísimo. Y la verdad que eso antes quizás no lo veías tanto, hoy en día creo que después de la pandemia, muy acelerado después de la pandemia, eso lo ves un montón, ¿sí? En los chicos. Mirá qué bárbaro, ¿no? Interesante. Porque estamos en un momento en donde a esas generaciones les cuesta mucho más poder acceder a esos bienes de lo que quizás nos costaba a Sí. nosotros, ¿no? Claramente. Sí, Este, totalmente de acuerdo con vos, pero yo creo que hay un quiebre en ese sentido de la aparición de los préstamos hipotecarios en este claro. último año y medio, y los chicos te preguntan un montón, ¿eh? Me pasan un montón de clases que me preguntan ¿cómo es? Si les convendría o no les convendría sacar un préstamo hipotecario.
Yo le vuelvo a repetir que no soy asesor financiero como para decirles qué tengo que hacer, ni cerca hay gente que sabe mucho para, digamos, justamente hacer ese tipo de asesoramientos. Pero, por ejemplo, lo ves con los chicos, vos te parás en una clase y le preguntás cuántos de los chicos tradean, cuántos de los chicos compran criptomonedas, y te diría que un 25% hoy por hoy está tradeando online, ha comprado o tiene criptomonedas o ha invertido en criptomonedas, y eso ya de alguna forma hace que le genere cierto, digamos, expertise, bueno, o sea, después uno analizará si es bueno o malo, pero entienden de cómo funcionan los mercados. Mira, Hace 30 años atrás o 40 años atrás, yo iba a una clase de finanzas en la Universidad de La Plata y ningún alumno le preguntaba claro, o sea, si el profesor preguntaba, chicos, ¿quién de ustedes ha invertido en acciones, bonos o lo que sea? Nadie, les parecía algo muy lejano. mira. Ahora, qué interesante lo de la cripto, ¿no? Ya que lo traes, Carlos, ¿cómo ves el mundo cripto hoy? No, me estás preguntando algo que no. Lo veo, a ver. Me gusta la sinceridad de Carlos. mm, no es mi activo, no es donde yo invierto, entonces la verdad que no te lo puedo decir. Y cuando tengo reuniones con amigos que saben del tema y me gusta escucharlo de afuera el debate, eh, pero no, la verdad que sería. No estoy para opinar de ese tema, No, paso igualmente con la la pregunta. pregunta más que nada apuntaba a este tema que traes vos de el interés que hay por los jóvenes de sumergirse en el mundo Ujú. cripto, de invertir, etcétera, ¿no? Que Eso evidentemente el sí. interés existe. Ahora, por Sí. supuesto, también sabemos que los riesgos y la volatilidad de las monedas es muy alta, ¿no? Entonces, ¿de qué manera uno explica o esto a los estudiantes, ¿no? No debe ser fácil. Mira, es muy difícil en este sentido. Me ha pasado, no tanto con los estudiantes, pero me ha pasado en un trabajo anterior que yo tenía, una compañía en Chile, tenía venezolanos, chicos de Venezuela trabajando en mi equipo, que me decían, mi hermana vive en Miami, ha invertido en cripto, tiene una casa, tiene auto, tiene un departamento que lo alquila en Airbnb, etcétera, y tiene el mismo título que yo, nada más que yo trabajo en una empresa y ella se dedica a esto y y en 3 o 2 años se ha podido generar esa riqueza. Entonces, a lo que voy es muy difícil que, digamos, a un chico que tiene 20 y pico, 30 años, vos le puedas querer generar cierta responsabilidad financiera cuando se paran del otro lado, y en este caso te nombro este ejemplo de esta chica que trabajaba en mi equipo, un montón de personas te dicen, no, invertí en cripto, eso, lo otro, y tuvo una rentabilidad de él más de 2 dígitos. Entonces, ¿cómo le querés hacer creer o entender o que esa persona piense en invertir en un bono del Tesoro americano? Difícil. Por ahí ahora que, digamos, hubo esta turbulencia con todo lo que es en estos últimos días, lo empiecen a pensar, pero si vos también te pones a leer y escarbás un poquitito, hay ciertos catedráticos importantes de la Universidad de Estados Unidos diciendo, antes el flight to quality, ir a invertir en bonos del gobierno americano era como el resguardarse, hacen la pregunta de, ¿es correcto ahora resguardarse en un bono del Tesoro americano? Entonces es como que también te Pregunta pueden venir con impensada eso hace como, 20 o 30 claro, años, ¿no? Tal cual. y te pueden venir con Hace eso como 5, acá. Hace 5, hace claro. 10. Tal Pero cual. bueno, Carlos, te pero bueno. agradecemos un montón por esta comunicación. Ya estamos llegando, se nos pasó muy rápido, o sea, estamos llegando a las 2 de la tarde. Bueno, y termino como arrancamos. Gracias por ayudarnos a interpretar y a entender todo este tsunami que estamos viviendo en estos días. Bueno, los argentinos estamos acostumbrados a los tsunamis. A veces arrasan con todo, lamentablemente esperemos que no sea esta la vez que suceda eso. Y bueno, tratar desde acá de dar herramientas como para ir surfeando la ola también, que es un poco la idea. Absolutamente, y seguramente el próximo jueves tengamos muchas novedades, ¿no? Sí, también, claro que sí. Carlos, Seguramente. Muchísimas gracias por el no, espacio. por favor. Gracias, Ahí Carlos. estaba Carlos, profesor de finanzas de la Universidad Austral. Bueno, vamos llegando al final, Mati. Otra vez, en este caso, bueno, no hablamos tanto de lo que es propiamente dicho, educación financiera, la economía de todos los días, de cómo poder ahorrar, en dónde podés invertir si tienes un mango, cómo podés gastar la plata para que sea un poquito más eficiente todo. Sino, claro, creo que la realidad y la coyuntura nos llamaba, ¿no? Exactamente, exactamente. Me parece que teníamos que adaptar
adaptarnos a toda esta movida que no es solo local, sino que es internacional y que es un combo que nadie sabe en qué puede terminar. Exactamente, y que nos impacta sin dudas mucho. Bueno, muchas gracias como siempre por estar con nosotros en Educa tu Bolsillo. Nos van a encontrar como siempre, bueno, a través de YouTube, de las redes, ni hablar en Dos Reyes Stream. Nos acompaña Manaos, lo digo otra vez, muchas gracias. Y les mandamos un abrazo muy fuerte. Nos encontramos el próximo jueves a la 1 exactamente. Un abrazo para todos, gracias. Abrazo grande, muchas gracias, chau. Te traigo la lata, te traigo alta data, te traigo la lata, Manaos. Lata, 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 Manaos. Lata, 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 Manaos. Vamos Manaos, la lata del verano. Nueva Manaos sin azúcar. ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no. De la sin azúcar es la más rica. Está buenísima y es bien nuestra. Próbala, te vas a sorprender. ¡Vamos, Manaos! ¡Vamos Manaos! ¿Sabías que el Corazón argentino es el agua mineral más baja en sodio? Tiene menos de 4 miligramos por litro. Y está recomendada por la Federación Argentina de Diabetes, por la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas y por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Te la recomendamos de corazón. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial